Guten Tag, Herr Riggs. Willkommen to the Unterricht. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Son unos minutitos para los que no se han podido conectar, nos puedan acompañar, ¿verdad? Bienvenidos. Vamos a arrancar. Recordemos que ya estamos en lo que vendría siendo un nuevo mes, ¿verdad? Ya vamos al mes de diciembre, ¿verdad? Como si nada, pues ya el año se nos termina en unos cuantos días, ¿verdad? Así que bienvenidos a su clase de idioma Deutsch em, para el día de ahora. Tenemos una nueva frase, ¿verdad? Que en este caso está inspirada en el libro de Ezequiel. En el capítulo 48 del libro de Ezequiel, a Ezequiel se le dio una visión, ¿verdad? Una visión, una profecía a través de una visión. Así que vamos a estar hablando acerca de eso y vamos a estar recordando pues que en este mes ya comenzamos a ver lo que es la Weihnachten. Weihnachten. Más adelante vamos a hablar un poco de vocabulario navideño, ¿verdad? Y vamos a ir viendo lo que es la Frohe Weihnachten, que es cómo vamos a decir feliz Navidad, ¿verdad? En idioma Deutsch. Frohe Weihnachten. Bueno, vamos a revisar entonces el versículo. Eh, am, lo vamos a ver en dos partes. La primera es la frase. La frase es con lo que comienza el versículo. En español, fíjense que es bien curioso. En español se han adaptado los nombres, eh, ya que, como sabemos, la palabra Jehová, así como nosotros la pronunciamos, no existe en el idioma hebreo. Es una adaptación del nombre hebreo hacia el español en este caso. Entonces, el nombre hebreo es Yahvé. Eso sí es el que aparece. Y digamos que en el original sería Yahvé Shammah. Yahvé Shammah. Y a nosotros nos ha llegado esa versión de Jehová Sama, un cambio bastante notorio en la pronunciación, sobre todo del término Shama. Ahora, ¿qué es eso de Shama? Bueno, de acuerdo a el libro de Ezequiel, es una ciudad que Ezequiel vio donde Dios llegaba y donde Dios reconstruía todo lo que estaba destruido. Físicamente no podríamos decir dónde está, porque en el libro de Ezequiel no se nos dice. Es más una visión, pero muchos dicen que se refería a Jerusalén, a la restauración de Jerusalén. Pero bien, en español nos dice Jehová Sama, el Señor está allí. Eso significa Jehová Sama, el Señor está allí. Es un recordatorio hermoso de la presencia de Dios obrando en nuestra vida diaria. En ese momento se narra que el pueblo, bueno, el remanente de la tribu de Judá, se encontraba cautivo ya en Babilonia, ya habían sido deportados a Babilonia después de que el imperio de los caldeos llegó a saquear a la ciudad santa y dejó el templo en ruinas y saquearon todas las reliquias del templo de Salomón. Eh, en medio de eso, pues ellos sentían, Dios nos ha abandonado. Era el sentir del pueblo. Y Ezequiel recibe esta visión, ¿verdad? Para profetizarles de que Dios no los había abandonado. Ellos, al contrario, se habían apartado de Dios y Dios les había estado advirtiendo qué es lo que pasaría si se alejaban de él. Entonces, de ahí viene la idea. Ahora, lo vamos a ver entonces en idioma Dutch. Y noten que en el idioma Dutch sí es bastante parecido, solo le faltaría una H al final, y no llevaría SCH, sino que quitaríamos la C, vean. Pero recordemos que la SCH en el Dutch en realidad es la SH. Así que suena muy parecido en idioma Dutch al idioma original. Vamos a hacer hoy el ejercicio. eh,
transliterándolo al español, vea, para que nos sea un poquito más digerible, ¿verdad? Y más sencillo la pronunciación. Y en las otras clases lo vamos a hacer con el IPA. Bueno, vamos a correr un poquito para avanzar con eso. Entonces, em, solo déjenme hacer aquí el espacio para poderlo ir, ir ubicando. Bueno, vamos entonces a hacer la transcripción. En primer lugar, la palabra que nosotros decimos Jehová en idioma Dutch sonaría más bien como para nosotros como una Y. Entonces tendríamos que decir algo como Ye, Ye, esto es como tildado, Jehová, Jehová. Entonces, Jehová. Así sería aunque vean que se escribe muy parecido al español, vean, pero los cambios entre la J y la H son drásticos, son muy drásticos en ese sentido. Y es porque allí la J es como les mencionaba, ¿verdad? Si piensan ustedes en el nombre de Jesús en inglés, es Jesus. Entonces, ese es el sonido que vamos buscando acá. Que de hecho, si lo pensamos en el hebreo transliterado a nuestro alfabeto, se escribe Yahvé con Y, Yahvé. Ahora, después de eso, Jehová, tendríamos lo de Shama. Entonces, eso literalmente es Shma, con una A fuerte al final, vea, porque es esa A del idioma Deutsch como media. Jehová Shama, Jehová Shama. Y nos dicen qué es eso. Y aquí podemos hacerlo así, miren, como una R, para no meternos ahorita mucho con la cuestión del si es rótico o no rótico, podemos sonarlo como der, muy suave. Jehová llama der, y luego vamos a decirlo aquí como her. Podemos verlo como una J, la H como una J, y como una doble R, de ahí, her. The Heart Eats, esto igual lo vamos a decir como está ahí. Y luego aquí sería como Dort, como que fuera una R. Vamos a hacer las R's hoy como Eres, vea, para ver cómo nos sale. No vamos a hacer esa diferenciación si son el aire ovular o si es la R que se convierte en vocal. Vamos a verlo de una manera, digamos, más sencilla. Luego tendríamos esto que es para uno, ¿verdad? Aina, Aina, aunque en realidad debería ser una Shua, porque si yo digo Aine, suena más como E, y esta es en realidad una Shua de Aina, Aina. Y luego tendríamos la de esta. Es una vocal de las redondas. Ya que estamos estudiando las vocales redondas, cuando veamos es la que acompaña a la E redonda, a la E cerrada redonda, esa que dijimos que era como un círculo, recordarán, y que tiene como trazado una línea, que parece un ser. Entonces eso podría ser algo como una O larga, y decir como Shona, Shuna, sí, Aina Shuna, pero eso, así, Shuna, ser redondo en los labios es bien importante. Y luego en esa podemos pronunciarla como R, Eri, Ner, Eri, Nerón, algo así. Eri, Nerón, Eri, Nerón. Eh, am, Fíjense que cuando uno ya se ha acostumbrado a usar la R francesa, la R gular, después se vuelve complicado querer sacar las R's normales, ¿verdad? Y van a darse cuenta que una vez ustedes adquieran ese sonido, ya esto van a darse cuenta que no es así de usarlo de esa manera. Automáticamente el cerebro ya le dice a uno, no es ese el sonido. Bien, pero vamos a irlo practicando para que ustedes lo logren desarrollar ya esa habilidad. Bien, voy a recortar un poquito para que vayamos al mismo.
así como está ahí arriba, ya, para que sigamos como el mismo orden. Entonces pasaría Erinnerung acá. Y luego aquí vamos a poner lo que sería an, esa la diríamos igual. Andy, es así como una I. Andy. Um, gen, gegen sería esa. Gegen. Esas palabras interesantes, ¿verdad? Porque vamos a decir ge y gen. Gegen. Aquí podría ser, miren, como es una palabra compuesta, podríamos pensar que aquí podríamos meter una watch y se puede hacer con una shua en esa posición. Pero esta es de las palabras en donde el sonido lo omiten, o sea, eliminan la shua y dicen, no, que suena la gen, la G y la N, así, gen, gergen, gergen. Eso lo que les trato de simbolizar es que es el choque de las dos consonantes, de la G con la N de un solo sin un sonido de vocal en medio. Gatgen. Entonces, digamos aquí Gatgen. Y la otra parte que comienza con la W, ya sabemos que eso va a ir como una V, ¿ve? Y nos va a quedar esta como Gatgen. Y aquí diríamos Gatgen Bart, así lo podríamos poner. Gatgen Bart. Y esta sería como gotas. Recuerden que eso es para referirse a lo que es de Dios. Gotas, gotas. Y aquí sí, quizás go, para que suene fuerte. Gotas. Igual en el Gaggen, aquí es con una E como acentuada. Creo que no había comenzado a usar con ustedes los acentos, pero a partir de hoy lo voy a ir trayendo a colación, ¿verdad? Para que si ven ese acento en la transcripción al español, del español, la transliteración, mejor dicho, al español, significa que hay que hacer fuerza, hay que esa vocal suene fuerte. Gotas y luego iríamos con di nuevamente, di in. Aquí igual podríamos decir on serem. Y la última línea, vean la A con la diéresis. Ya sabemos que eso es como una E, vea, pero con una E, digamos, como abierta, vea. Entonces, eso como con fuerza. Tekligen, tekligen. Y aquí, para representar la CH, vamos a usar ahorita la J. Bien. Por eso es que he dejado las seres como eres, porque dependiendo de cómo lo queramos representar, ya les había dicho que algunos consideran que las seres uvulares se pueden hacer como jotas, pero si yo comienzo a hacer las seres uvulares como jotas, entonces ¿dónde queda la CH? Bien, entonces tendríamos aquí tekligen, tekligen. Am, Aquí vamos a decir en esta leven, pero igual con una shba, leven. Y en la última vamos a decir Birkt, Birkt, Leven Birkt. Bueno, hasta allí estaríamos entonces con la frase. Entonces va de esta manera. Jehová Shammah Werchen es doch einen schönen Erinnerung an die Gegenwart Gottes, die in unserem täglichen Leben wirkt. Good. Bueno, vamos a practicar entonces con esta frase, ¿verdad? Algunas palabritas están más fáciles que otras, ¿verdad? Algunas más complicadas. Si necesitan ayuda con la pronunciación de alguna, me dicen para irles guiando. Bien, comienzo entonces con Leslie. Guten Tag, Guten Tag. Jehovah Shammah, der Jack ist dort eine schöne Erinnerung an die Gegenwart Gottes, die uns unseren täglichen Leben wird. Good, muy bien. Denka. Milka. Me indica si puede participar. Sí, guten Tag.
Danke. Jehovah Shammah, der Herr ist dort. Eine schöne Erinnerung an die Gegenwart Gottes, die in unserem täglichen Leben wirkt. Gut, gracias, muy bien, gracias, Danke. Y Silvia, me indica si puede participar. Sí. Ah, Jehovah Shammah, der Jörg ist dort eine schöne ähm, Er- Erinnerung an die Gegenwart Gottes, die in unserem täglichen Leben wirkt. Good, muy bien, muchas gracias. Les agradezco su esfuerzo, ¿verdad? La verdad es que así de primas a primeras, querer leer el idioma alemán es complicado, es complicado. Y más si yo solo les dijera, mire, repitan conmigo, se vuelve todavía más escabroso, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que, pues, de oído, pues puedo irlas aprendiendo, ¿verdad? Pero de repente, si no se me explican ciertos sonidos, me puedo sentir perdido, ¿verdad? Con solo eso de ir repitiendo, ¿verdad? Es muy común que tengamos eso. A eso agréguenle, ¿verdad? Que vaya, yo aquí doy un ritmo en la clase porque están aprendiendo, ¿verdad? Es un ritmo de hablar y yo trato de hablar pausado para que ustedes lo entiendan. Pero la realidad es que cuando escuchamos a un nativo hablante del idioma Dutch, no nos va a hablar así, nos va a hablar muy rápido parecido al inglés. En este sentido, el inglés y el Deutsch otra vez se juntan, ¿ve? Y se dan los brazos así, ¿ve? Y se dicen, somos iguales, ¿ve? En que se habla rápido. Se da esa situación en la que las palabras como que buscan unirlas en la mayor parte de tiempo eh, uno cuando está aprendiendo puede sentirse abrumado de que no se entendió, vea, por la forma en la que se pronuncia. No en el sentido de no captar los sonidos, sino de que van tan rápido, vea, que uno se queda, bueno, y me perdí. Good. Bueno, la frase de esta semana entonces es Die Herr ist doch. Die Herr ist dort. Yo les acabo de hacer la pronunciación basada en el IPA para esto de acá. Entonces, ahí es donde les digo, decir der Herr ist dort más o menos los da el sonido, pero no es todavía el sonido exacto. Si yo digo der Herr ist dort, ahí sí ya estoy usando en Herr lo que es la uvular, en doch la uvular, dort la uvular, y aquí usaríamos pronunciación no rótica y diríamos esto como día. Día Herz ist doch. ¿Qué significa? Pues Jehová está aquí. Es es lo que la frase, ¿verdad? De esta semana nos dice, es uno de los nombres. Jehová Shammah. Good. Vamos a dejar esto hasta acá y vamos a seguir entonces con nuestro material. Habíamos ya introducido lo que vendrían siendo las vocales anteriores que se dividen o se desprenden del sonido de la I, como en el español. Y vean que aquí ya hay varias, de hecho, es lástima que lo quité, pero vaya, por ejemplo, miren, aquí está esta palabra, eh, esta de acá, perdonen, me está fallando aquí para marcar. Esta de acá estaba en el versículo de hoy. Vean, si la buscan, miren, hay una que se deriva de la misma y es esta. Em, Así que hay palabras que vamos a ir adquiriendo los patrones, ¿verdad? Poco a poco. Aquí decíamos es liba, liba, con una I larga. Aquí decíamos que es vina, con una I larga. Aquí decimos que era bil.
Luego hablábamos de la I corta, ¿verdad? Vimos sonidos como mit, kin y sitzen. También estuvimos hablando de lo que era la I redonda, ¿verdad? La I redonda, que es como la I del español, pero en este caso redondeada. Y decíamos que aquí pronunciamos como Gyutan, Duan, Nuda. Y por último, la I corta, que es básicamente casi el mismo sonido. ¿Vea? Estos dos vimos que es muy parecido el sonido. Vea que la diferenciación está más que todo con lo que se combina. Y aquí decimos entonces miuta, miuta, que es para referirse a la a mamá. Vea, bueno, es madre, de hecho, miuta. Y diufan, diufan miuta. Good. Bueno, el día de hoy vamos a practicar. Quiero escucharlas decir estas palabras que se encuentran acá, pero solo nos vamos a guiar, vea, de el sonido de las vocales nada más, que es lo que nos interesa para esta parte. Significa que aquí usted va a usar el sonido I en esta, en la IE, en la E del final van a usar una eshbah, ba. No ve, vea, muy diferente decir live, vea, no es liva, liva. ¿Cuál en esa, vea? No es vina, no es vina. Esa, pues no tiene para dónde, es bill. Vea. En ese, pues la I corta, mit, in y sitzen, sitzen. Yo diría que en el Dutch es mucho más fácil verlo así. Si ustedes no lo han comprendido, lo voy a repetir de esta manera quizás. Las I cortas y las I largas, la regla en el Dutch es que la I larga se hace en diptongo IE. Y donde la I esté en medio de consonantes, entonces la hacemos corta, como en estas que están aquí de ejemplo. Luego vamos a esta, que es como una Y minúscula, ¿verdad? Ese es el símbolo. Y aquí tenemos Newton, Newton, Duran, Miuda. Aquí igual vea la idea del schwa. En Hitten, en estas, en la de Hitten y Duran, tenemos algo interesante y es que si aquí puedo yo omitir el sonido de la shba en esta E. O sea, podemos decirlo como Houghton, así, o Houghton, Houghton, más a secas. Ese golpe así, TN de un solo. Houghton. Y eso recuerden que siempre es en todas las palabras que terminan con la E más la N. ¿Ya? La E más la N y alguna otra consonante. Y luego la I corta, U. Esa es más larga, U, es la de Uten, Uten, Turen, U. Pero la otra es corta. Y aquí tenemos entonces lo que sería Newton y Dufan, Dufan, mucho más corto. Bueno, voy a decir sus nombres y me van a leer todas las palabras que están ahí marcadas, ¿verdad? Al escuchar su nombre. Comienzo con Leslie. Liva, Bi, Bina, Bill, Mi, Mit, In, Sitzen, Hüten, Tieren, Muten, Möchte, Düren, Führen. Good, muy bien, gracias, Danke. Gracias, Leslie. Bueno, Milka me indica si puede participar. Sí, Liva, Biene, Bill, Mit, Kind, Sitzen, Hüten, Türen, Müde, Mutter, dürfen. Good. Bueno, nada más quizás voy a aclarar eso por si quizás no lo distinguí. En esta, la V suena como F, ¿ya? Pero recuerden que como están en la misma zona, ¿ve?
pueden escucharse parecidas. O sea, esta debe sonar como til, til. Dil, así, sería con la V, pero en Dutch se intercambia el sonido por la F en este caso. Bien, entonces vamos a hacerla como til, til. Bien, Silvia, me indica si puede participar. Yeah. Viva, Vina, Phil, Meet, Kent, Zitten, Juten, Tyrann, Mute, Muta, and Diopin. Good. Muy bien, gracias a todas por participar. Excelente. Bueno, entonces con eso cerramos los sonidos de la I. Y ahora vamos al otro bloque. Ahora vamos a los sonidos que se derivan de la E del español. Todos estos sonidos estarían relacionados a la vocal E, la E que es corta, pero aquí es donde se nos pone un poquito difícil la situación. Y es que cuando en el idioma Dutch aparecen estos colon, el sonido para estas palabras no es como la E que nosotros conocemos, sino que es más bien como la I del inglés. Esta en el inglés se llama I. Entonces, ese es el sonido que vamos a usar para el idioma Dutch. Entonces, por ejemplo, aquí se nos dice que es larga, extensa y no es redondeada. O sea, no hay que redondear, sino que tenso así, vea. Y es I, por eso se nos dice que es larga. Y ahí es donde hay que tener esa diferenciación, vea, en que hay E corta y E larga. Pero miren acá, está esta y está esta. O sea, esta tiene dos versiones, miren. Una corta y una larga, que es la E abierta. Mientras que esta solo es larga y va a sonar más como una I. Entonces aquí, miren, en esta, es en esta, porque aquí podemos omitir el sonido de la eshba y decirla como listen, listen. Esta sería para la doble E y sería como mer, mig. O T. Mig, T. Listen, mig, T. Aquí, con la doble E, esto se parece un poco al inglés, ¿verdad? Que se utiliza doble E, pero el sonido es diferente. El sonido es un poquito diferente el que vamos a buscar aquí. Luego tenemos, por ejemplo, lo que sería bet y lernen. En este caso, pues estaríamos usando una E no redonda con un sonido corto. ¿En donde? Aquí. Y para esta otra, no sería aquí en la donde está la R, sino en donde está esta otra de acá, Lagnen. Ah, good. Luego la otra es esta. Pero aquí, nótese que ya se usa el diacrítico para la A. Entonces, esto lo vamos a leer como helpta, helpta. Sería el sonido como, como una J, una E y una L. Hell, helpta. Luego se nos viene esa misma, pero en sonido largo, ya no corto, sino largo. Entonces, miren aquí en el sonido largo aparece esas de acá, ya así de esta manera. Entonces, el sonido largo nos va a buscar siempre estas palabras en donde hemos involucrado lo que sería un diacrítico sobre la vocal A. Vea, entonces tenemos esto como Bergen, ese es como el switch que hay que hacer, vea que eso no suena a, sino que suena a E. Bergen, Spitz y Zag. Zag. Luego encontramos la que les mencionaba, que aparece en una de las palabras del texto que estuvimos leyendo ahí en la reflexión, y es esta. Esta es una E, pero es una E redonda, y esta está relacionada a la primera, miren, a esta de acá. O sea, esas están como de la mano. Vean. Y se nos refleja, ve, en lo que sería otra vez la diéresis, pero hoy sobre la O. Entonces, ese es Schunen, ja, Ulta.
notic. Aquí cambiando la G por K. Y luego está esta. Esta es como la O y la E juntas. Como que la O se le uniera a la E. Pero el sonido que esta va a tener, ¿verdad? Es un sonido corto y es el par, por así decirlo, de el sonido que está acá. Bien, es el par de ese sonido. Uno redondo y el otro no redondo. Y aquí lo tendríamos entonces como Yunan y Hula Stockfish, Stockfish, con U. Es ahí donde estos sonidos, ¿verdad? A veces se nos dice, son muy parecidos, ¿verdad? Son bastante similares. Pero ahora nos toca ir a ubicarlos entonces en la tabla. Encontramos pues lo que vendría siendo ahora la E. Y de la E, mire, se desprenden estos sonidos que están acá. O sea, este bloque, digámoslo así, ¿eh? Son bloques que se relacionan, o es el bloque de los sonidos que se relacionan a la vocal E. Esta es la E normal, pero en Deutsch, cuando la veamos con los dos puntos, hay que decirla como I. Y esta es esa misma, pero redonda. Luego está la E abierta, que quizás va a ser más frecuente en el idioma Deutsch que esta otra, con la mandíbula más abierta y su par, pero redondo. Uh. Hay otros sonidos que más o menos se parecen. Por ejemplo, ese que está aquí, miren, es parecido, pero ya suena más como una A. Fíjense, como una A, no tanto como una E. Aunque el símbolo es como el contrario, miren, es como el contrario de ese, pero es un sonido diferente. Y claro, aquí está la Ishbab en ese caso, que nos ubica que ya estamos en otro sonido. Esta, miren, pareciera un sonido de E, se ve similar, pero es diferente y de hecho, tanto este como este no pertenecen al idioma Deutsch. Así que no nos interesaría entrar en ese asunto, pero este par sí, así como este par. Vean, ahí estarían los sonidos, digamos, relacionados a la vocal E de el Deutsch. Good. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá el día de ahora. Mañana vamos a trabajar un poquito con pronunciación y vamos a irnos ubicando un poquito más, pero aquí sí creo que se hace necesario ya cuando comiencen a aparecer estas de acá, recordar los símbolos. Entonces vamos a practicar, pero viendo los símbolos del alfabeto fonético. Nos despedimos. Danke, Abdidaxen. Bedanken. Danke, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. danke, danke. Muchas gracias. Vielen Dank.